Mención del señor Magíster Aquiles Hervas. A continuación escucharemos la participación del doctor Álvaro Román Márquez, abogado en libre ejercicio, experto en Derecho Penal, Magíster en Derecho Constitucional, Magíster en Derecho Penal y Procesal, candidato a doctor PhD, profesor de Derecho Penal en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Si está gentil, señor Román, escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Román Márquez y mi especialidad es el Derecho Penal. Yo les voy a tratar de dar una visión de por qué el asunto de la criminalización de las comunidades. Previamente a eso, quiero dar un saludo a los líderes, a los 20 líderes indígenas, miembros de la comunidad San Pedro de Cañar, a todos los miembros de las comunidades indígenas del Ecuador, a los señores dirigentes de la Asamblea Nacional, como el presidente, vicepresidente y miembros del CAL, y a señores y a las señoras y señoritas y señores de asambleístas. Yo quiero comenzar en que desde la Convención Americana de Derechos Humanos y la sentencia de Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte Interamericana reconoce la potestad que tiene el Estado de organizar, tener el poder punitivo para poder sancionar conductas. Eso se llama, desde la visión que establece el maestro y juez actual de la Corte Interamericana, Eugenio Raúl Zaffaroni, la criminalización primaria. Es decir, es la selección de las conductas prohibidas, es la selección de las conductas prohibidas que el Estado comienza a descifrar como conductas indeseables o conductas prohibidas que afectan a bienes jurídicos que se determinan como valiosos o como fuente única para ¿qué? Para poder ser fundamentales. Pero además hay una criminalización secundaria. La criminalización secundaria es justamente la que ejercen la acción punitiva a través de las agencias policiales, de los jueces, de los fiscales y de todas las instituciones que el Estado organiza para poder ejercer el poder punitivo. Desde esa visión, nosotros tenemos que el derecho penal que nos rige como una forma de mantener esta paz social que nos vende el modelo hegemónico de la modernidad, ha hecho que los indígenas estén excluidos del derecho penal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque históricamente, si ustedes recuerdan, cuando tenían clases de historia, cuando vinieron los españoles en la conquista, consideraban al indígena, al indio, lo consideraban como un ser que no tenía alma. Eso fue protestado por Bartolomé de las Casas, quien entendió que los indígenas sí tenían alma y que tenían el derecho a no respetar la religión católica porque ellos no tenían la capacidad de lectura de la Biblia. Bartolomé de las Casas se convirtió justamente en este obispo de Chiapas, de Juárez, de México, justamente en el defensor de los viernes. Entonces, eso se reflejó también en qué? En toda la legislación penal que se desarrolló después de la Revolución Francesa, en que nosotros tenemos normas en códigos penales, por ejemplo, el Código Penal colombiano mantenía y decía que, decía en código del 1980, ya actualmente ya no lo tiene, pero decía que justamente que se lo consideraba como inimputable, que significa la inimputabilidad. Se lo consideraba como un inmaduro cultural y por lo tanto podía ser considerado como un demente o como un niño. En el código boliviano del año 73 también se lo consideran como inimputables, es decir, como no personas para poder responder por un delito. En el código peruano igual tenían estas figuras de exclusión de los indígenas. También en el código ecuatoriano, que fue derogado justamente en el 2014, teníamos nosotros que la rusticidad era un atenuante que se le establecía al indígena para poderlo atenuar si cometía un delito. Pero claro, ¿cuál es la idea que quiero darles a ustedes? Toda la figura estatal lo que hacía era la exclusión y había una inconstitucionalidad frente a qué? Frente a cualquier posibilidad de igualdad frente a la existencia de otro sistema jurídico como era el sistema jurídico indígena
que existía y coexistía en un Estado como el nuestro. A raíz como ya me antecedieron, a raíz de todos los instrumentos internacionales que nos han presentado, de la norma constitucional del año 98, donde ya ingresa a ser rango constitucional la justicia indígena y que es desarrollada y reconocida además en el año 2008, pero con una particularidad, que la Constitución del año 2008 nos establece un valor, en el preámbulo, la dignidad de los pueblos y la dignidad de las personas. ¿Qué significa esto, señores? Que, señoras y señores asambleístas, significa que con la categoría occidental de la dignidad es justamente es la relación que uno puede tener de igualdad con otra persona que tiene los mismos derechos, la persona que tiene que ser respetada y tiene que ser determinada desde el punto de vista de la autodeterminación y de la autoconciencia, como dice Dussel, y de la responsabilidad. Entonces, basándonos en eso, nosotros creamos un concepto que es el Estado intercultural. La interculturalidad justamente es este diálogo que tiene que haber entre estas dos coexistencias de culturas como la cultura indígena y como la cultura occidental, para poder dialogar y construir. ¿Pero qué hacen? Encontrar las diferencias, las distinciones y buscar vivir en esa diversidad, pero encontrar esos puntos de unión y también ver estos puntos que tenemos diferencias o que tenemos distinciones para poder llegar, en base a la analogía, cómo poder construir en esta interculturalidad. Pero ¿cuál es el inconveniente? Si nosotros vemos desde el punto de vista, y como yo les había manifestado, cuando nosotros vemos el informe que ustedes han leído y que van a votar el día de en la tarde de hoy, encontramos que existe una criminalización secundaria. ¿Por qué? Efectivamente, ustedes cuando dictaron el Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea, me refiero como órgano, establecieron la criminalización primaria, es decir, esta elección abstracta general que es justamente la que se entiende como un principio del sistema jurídico occidental. La abstracción es justamente se abstraen de la realidad y justamente crean los tipos penales o las infracciones que establecen. Y en esas infracciones se determinan el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal, que es el secuestro, que según veo en el informe y según veo en la matriz, justamente son los delitos por los cuales han sido enjuiciados, criminalizados los indígenas. Pero claro, cuando nosotros nos explicaba la profesora Irigoyen, lo que hay que entender aquí, y yo siempre he dicho cuando estuve en la comisión también, en el momento que se ejerce jurisdicción, se ejerce su propia normativa, lo que se está cumpliendo es un cumplimiento de deber. Dentro de la teoría del delito y dentro del propio Código Orgánico Integral Penal, ustedes tienen las causas de justificación. En las causas de justificación van a encontrar el cumplimiento del deber. Entonces, dentro de ese cumplimiento de deberes es una causa que va a justificar que mi conducta no es antijurídica. Por lo tanto, desde esa posición, si hacemos un análisis desde las categorías occidentales, desde la categoría del Código Orgánico Integral, los ejercicios, justamente, respaldando la posición de la profesora Irigoyen, es en ese momento no se está cometiendo delito alguno desde la visión, desde el punto de vista, porque está permitido. Acuérdense que el derecho tiene, digamos, el lenguaje, y fundamentalmente el derecho tiene deontológicamente, tiene un principio, ser prescriptivo, es decir, buscar la conducta o encontrar la conducta que alguien tiene que cumplirla. Entonces, desde esa visión, si yo tengo una conducta, pero también tiene que ser prescrita, es decir, puede ser prohibida, mandada o permitida, como dice nuestro artículo 1 del Código Civil. Es la ley, la voluntad general en forma prescrita que manda, prohíbe y permite en aquella cuestión. Entonces, cuando yo tengo una permisión, lo que está aceptando el derecho nuestro, el derecho desde el punto de vista occidental, es que la conducta no está cometida. Pero aquí, eso es estrictamente un análisis desde el punto de vista de cometer o no cometer un delito desde la criminalización secundaria que hicieron los fiscales y los jueces. Pero si yo me voy al ejercicio propio de las propias normas y de las propias autoridades, como lo explicó la profesora Irigoyen,
y el profesor Herbas, justamente lo que están haciendo es ejercicio de sus propias potestades. Se entiende que es un sistema jurídico propio, y al ser un sistema jurídico propio tiene esta coexistencia. Además, es la complementariedad que puede haber ¿en qué? En el sistema jurídico común o ordinario en el cual nosotros nos desenvolvemos como cultura occidental. Entonces, si ellos tienen ese ejercicio, tienen las autoridades, llámese como se llamen las autoridades, lo que yo veo en el informe y veo cada una de las actuaciones que hacen estos líderes indígenas, estas autoridades que tienen la calidad de jueces, entre paréntesis, para darles una categoría occidental, ellos lo que están buscando es buscar la armonía que tienen en su comunidad, porque así lo dice la propia Constitución. Tienen que tener autoridades que las decisiones o las resoluciones tienen que venir de autoridades de la comunidad. Entonces, la comunidad es propia y con esas normas resuelve sus propios conflictos. ¿Por qué? Porque está reconocido. Y la palabra reconocido hay que entenderla yo para poder establecerla. ¿Cómo lo comprenden el derecho anglosajón? Son los derechos naturales que están durante inmemoriales tiempos y que son reconocidos, no como lo pretende el derecho francés, que es la voluntad del pueblo la que crea los derechos. Es decir, esa diferencia podemos adaptarla a que el derecho indígena existió toda la vida y es reconocido por la norma constitucional como ese derecho natural, ese jus cogens, que podríamos decir que del derecho internacional, que existió siempre, y esa práctica de ese sistema jurídico para darle una categoría occidental que se puede hacer. Es decir, al solucionar sus propios conflictos, lo que están haciendo es quitando la carga de procesos en la propia jurisdicción común. Entonces, yo considero, si nosotros criminalizamos, ¿cuál es el gran problema de presentar denuncias? Es la delimitación de una realidad en la que uno plasma en un papel y lo que el fiscal hace ante un juez es delimitar el objeto de un proceso. Pero ¿qué se olvida ese fiscal? ¿Y cuál es el gran problema que tiene el fiscal y el juez? A pesar de que yo leo en el informe que hay un fiscal de asuntos indígenas, se olvida el contexto. Este asunto de contextual holístico en el que debió ser analizado. Es decir, un informe antropológico que, como podía haberlo hecho como perito cualquier antropólogo, para determinar justamente si existía o no existía un delito o si existía una práctica del sistema jurídico andino. En ese momento podíamos entender que esa práctica era lícita, era permitida y estaba reconocida por la propia Constitución. Entonces, cuando nosotros establecemos esta criminalización que hace los fiscales y los jueces, y para terminar, señor, para anunciamos, terminar, para que por favor. con el concluir es justamente la criminalización es lo que nos lleva a esta sesión. ¿Qué sucede con eso? Se convierte en una decisión que el sistema ordinario ha creado ¿para qué? Para llevar a las personas a un sistema que no les correspondía y sancionarles por un delito común que no existe en el aspecto. Por lo tanto, señores asambleístas, me permitiría solamente sugerirles que voten por la amnistía. Muchísimas gracias.